Empezamos un nuevo video. En esta oportunidad tenemos a un compañero que está cumpliendo funciones muy importantes como diputado en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del compañero Facundo Tineneri, a quien le estamos agradeciendo. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿todo bien? En primer lugar, gracias a vos por esta entrevista. La verdad es que seguí, cuando los chicos me pasaron los videos que fuiste haciendo, vi que estuviste con María Laura hablando la otra vez, la compañera María Laura Ramírez, vi también con mucha atención y es muy enriquecedor lo que planteó el compañero Raúl Mathieu, recorriendo todos los que somos más jóvenes, recorriendo en ese video de 40 y pico de minutos, recorriendo por lo menos toda la primera etapa de lo que fue el retorno a la democracia, el peronismo en nuestro distrito. Así que agradecerte a vos por este tiempo. Nosotros tenemos este canal que es de historia. Hoy estamos con un compañero joven, pero tenemos que arrancar con la primera pregunta, que es, Facundo, contanos tus inicios en la militancia, tus inicios dentro del movimiento nacional y popular. Bueno, Jorge, yo vengo de una familia de tradición, toda la vida viví en el Partido de la Matanza, vengo de una familia de tradición peronista, mi abuelo y mi abuela mi abuelo falleció, Miguel, pero mi abuela sigue viva, gracias a Dios, son militantes históricos del peronismo de la Matanza, de muy jóvenes arrancaron, mucho de esto que te decía, de que escuchaba con Raúl, cuando repasaba eran los nombres que yo escuchaba de chico, cuando ellos hablaban o hacían reuniones, digo, como nieto de ellos y era chiquito, me tocaba muchas veces quedarme a dormir en la casa de ellos y siempre había reuniones políticas y bueno, ahí fue un poco el inicio de todo esto. Conocí y conozco con muchos de los que seguimos militando, compañeros y compañeras de la JP, de La Matanza, y bueno, te nombraba la diputada María Laura Ramírez, quien tuvo la responsabilidad de conducir la JP de La Matanza, Ramiro García, Juan Quinodó, compañeros también como Alejandro Manrique, Sabrina Arias, mi hermano Juan Tignanelli, no me quiero olvidar de ninguno, Nacho Rivas, en fin, muchos pibes y pibas que, si querés a principio, Pablo Montoni, que era un poco más grande que nosotros, pero que también en ese momento estaba a cargo de la JP de La Matanza, compañeros y compañeras que a principios de los años 2000, digamos, nos encontramos en ese universo de lo que era el peronismo de La Matanza, empezando como siempre, ¿no? Trabajando con ayuda en los barrios, en las unidades básicas de quienes en mi caso eran mis abuelos, en otro era el caso de los padres, o lo que fuera, y así arrancamos, digo, en esos momentos. Digo, te estoy hablando del año 2004, 2005. Digo, Años duros empezamos. también, años ¿Cómo? duros de Años salir duros, de sí, la crisis claro. económica, de esas crisis cíclicas que tenemos en Argentina, pero de la mano de un compañero inolvidable para todos nosotros, como fue Néstor Kirchner. ¿Qué recuerdos tenés? Ahí lo tenemos en la foto acá en el despacho. Estamos viendo a Néstor y Cristina en dos fotos hermosas que tenés ahí, ¿sí? Eh, Así que, sí, sin duda, digo, mirá, el primer recuerdo que yo tengo digamos, de la política siendo chico, no sé, tendría, a ver, déjame pensar, 11, 12 años, era en la unidad básica que quedaba en la calle Larrey Raut de Ramos Mejía y que, por eso te decía que con el planteo de Raúl Mathieu de la otra vez, que era preparándose para la interna de lo que fue el año 99, digo, ¿no? Entre lo que en ese momento era, bueno, la lista que bancaba Alberto Pierri contra la de Alberto Balestrini y que llevaba a Raúl Mathieu como primer concejal. En ese momento mi abuela Lila era candidata a consejera escolar, digo, y ahí como pibito estaba en la unidad básica doblando volante, digo, de hecho el otro día revisando unas cosas, un compañero me alcanzó una foto de Alberto en esa unidad básica con Raúl y mi abuela, y estoy yo ahí de muy chiquito.
Y después todo lo que fue la irrupción de Kirchner y su proyecto político, ¿no? Digo, a los que éramos más pibes y veníamos de tradición de familia peronista, contarnos que había un momento en el que el país producía aviones, lo escuchábamos únicamente de esta historia que podían contarnos nuestros viejos, nuestros abuelos, digo, ¿no? Era impensado en ese momento. Bueno, la irrupción de Kirchner en la política nacional, por decirlo de alguna manera, siendo presidente, con hechos muy, muy claros y muy contundentes para nosotros, como fue la recuperación de lo que era la ex-ESMA, digo, en ese discurso histórico que está con Juan Cabandier, nos iluminó. Y digamos, para los pibes y pibas en ese momento que estábamos en el conurbano bonaerense, la capital federal, que era donde se producía y siempre tuvo como la centralidad de la política, era una cosa muy distante. Digamos. Yo de pibe no iba a capital más que alguna vez a hacer un trámite, alguna vez que habré ido a renovar ahí el DNI a la Claro. calle Jujuy, nada más. Entonces, como que había una centralidad o algo nuevo que estaba emergiendo, pero que nosotros lo veíamos de lejos. Bueno, digo, recién con lo que fue el famoso conflicto con las patronales agrarias, la 125, es que empezamos muchos pibes y pibas de provincia de Buenos Aires a tomar vínculo con lo que era la centralidad política del proyecto que planteaba Néstor. Y en esas discusiones, después vino obviamente la elección del 2009 y la ley de medios, empezamos, por lo menos a mí y a otros compañeros con los que milito cotidianamente, e incorporarnos en lo que fue los albores del desarrollo de la cámpora en la provincia de Buenos Aires. Eran tiempos de movilización, eran tiempos donde el peronismo estaba en la calle, que es el lugar básico, elemental del peronismo. Y cuando hubo necesidad, y cuando hay necesidad, y cuando habrá necesidad, el peronismo estará allá. Y ahí estuviste vos con la agrupación, la Cámpora. Claro, ahí empezó, si querés, todo el tema de lo que eran las carpas en el Congreso, ¿te acordás? Y bueno, muchos pibes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires nos acercábamos a ver qué era lo que pasaba ahí, y ya te iban convocando a, che, mirá que mañana hay movilización, o vamos a tal lugar, o a hacer una pintada, digamos, lo que fue también en ese momento una consigna que se trabajó con el Clarín Miente, digamos, y ahí arrancó como, digamos, a compañeros y compañeras que estábamos muy, si querés, en la cotidianidad de la matanza, empezamos a mirar desde otra perspectiva el campo nacional y popular, porque empezás a tener relación con compañeros y compañeras de otro distrito, primero de la tercera sección electoral por cercanía y después también de la primera, lo que es más el oeste, y ahí conocí a otros compañeros, digamos, con los que hoy militamos codo a codo y que también tienen mucho nivel de responsabilidad institucional. En ese momento, digamos, quienes tenían la responsabilidad de llevar adelante la cotidianidad de la organización La Cámpora, digo, es quien, no sé, Andrés Larroque, que es ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Guado de Pedro, que es ministro del Interior, Mariano Recalde, Mayra Mendoza, que es intendenta de Quilmes, es decir, todos esos compañeros y compañeras, nosotros lo veíamos ahí organizando estas primeras actividades, que ya en Capital se venía organizando de tiempo atrás, pero haciendo por ahí el primer desarrollo en la provincia, digamos, empezó ahí. Igual ya para esa altura tu dedicación era 100%. Estaban las 24 horas dedicadas al movimiento, ¿ya no? Sí, yo en ese momento estudiaba en la facultad, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y también trabajaba en algún momento en un call center, en un estudio jurídico en Capital Federal también. Entonces, como que me hacía ratos para ir a ese tipo de actividades. Ya después del 2009, en lo que fue la campaña de Néstor Diputado Nacional, ya colgué la facultad, que recién la retomé hace poco y pude terminar, me habían quedado algunas materias y pude terminar hace poquito, pero digo, recién, ahí sí ya a partir de la campaña del 2009 ya le empecé a poner el 100% del tiempo y dedicación casi exclusiva
a esta tarea, digamos, militante. Y bueno, ahí obviamente conocimos un montón de compañeros con los que hoy, como te decía antes, compartimos día a día, qué sé yo. César Valicenti, un compañero de Olavarría, hoy es diputado provincial en nuestro bloque. Facundo Ballestero, de la segunda sección electoral, es senador, digamos, y José Pérez, digo, Juan de Bandi, que fue candidato a intendente también en 3 de febrero, digamos, bueno, en fin, un abanico, y digo, Santiago Carrera de Loma de Zamora, o Daniela Aguilar también, que es diputada nacional hoy de Loma de Zamora, digamos, un montón de compañeros y compañeras con las que empezamos a construir en ese momento la organización. Jorge Romero, digamos, que fue senador también provincial, digamos, loco, digo, un montón de compañeros, digo, me voy a olvidar seguro, pero compañeros y compañeras con las que empezamos a trabajar y a pensar cómo hacer para desarrollar esto que históricamente había hecho el peronismo en conjunto con otro montón de organizaciones que existían en la provincia, digamos, pero desarrollándolo ya más en toda la provincia de Buenos Aires. Está bien. Eran tiempos donde la presidencia estaba a cargo de Cristina. Esto fue después del 2008, estamos hablando de la elección del 2009. Los acontecimientos históricos se encadenan, pero hubo un momento que para todos nosotros, voy a decir para todo el país, pero especialmente para los peronistas, fue de un dolor inconmensurable. Fue cuando perdimos a Néstor. Contame cómo lo viviste, cómo te enteraste. Mirá, en ese momento nosotros históricamente veníamos de que Néstor había perdido una elección con de Narváez, y si uno repasa los titulares de ese momento, los medios habían avanzado con la idea de que se caía el gobierno, lo que fuera, y la decisión política de Néstor fue salir para adelante, y enseguida empezamos a trabajar todo lo que fue la ley de medios, que Gabriel Mariotto fue el vocero más claro que tuvo, y vos te acordarás en ese momento, no sé, compañero como Alberto Balestrini encabezó en esa elección de 2009 la lista de la tercera sección electoral, y fue la famosa, entre comillas, testimoniales, y pusimos toda la carne al asador, y perdimos, como dijo Néstor, por un puntito, un poquito más, con un tipo que después desapareció de la política. Entonces, había una situación ahí de injusticia, pero claramente Néstor tenía una mirada más adelante, y el 14 de septiembre del año 2010, digamos, un poquito antes de que pase esta noticia trágica para el campo nacional y popular, se hizo el acto del Luna Park, el acto de Néstor le habla a la juventud, y Néstor había estado internado 2 días antes, y lo primero que hizo fue decir, el acto se hace, yo salgo, y en vez de terminar hablando de él, terminó hablando Cristina en el acto, y él acompañó, y fue un momento, si querés, para todos nosotros de claridad absoluta de cuál era el camino que había que emprender. Eso fue el 14 de septiembre del 2010. El 8 de octubre, Néstor hace un acto en Río Gallegos, y muchos compañeros y compañeras también de La Matanza viajamos a ese acto, que digo que fue también, él dice, voy a volver a dar mi domicilio en Río Gallegos, y después a la noche hubo una cena en el autódromo, y él estuvo conversando ahí con todos los compañeros y compañeras que habíamos viajado desde allá, y él planteaba algo que era claro, que decía, el campo nacional y popular tiene que tomar la iniciativa no, y tenía clara también esta visión, que después de nosotros él la denominaba derecha falangista. Decía, va a venir una derecha que va a ser rabiosa, entonces vos podés perder una elección, lo que no podés hacer es terminar destruido políticamente. Digo, alguna elección en un proceso político te va a tocar perder, pero tenés que estar armado para poder volver a recuperar rápidamente. Bueno, creo que eso, digamos, sin adelantar ni un poco desordenado, fue lo que pudimos hacer. En 4 años, después de una derecha falangista, digamos, y rabiosa como fue la que llevó adelante Macri, se pudo recuperar el gobierno. Pero puntuándome la pregunta que vos me hacías, nosotros habíamos estado la noche anterior, era el día del censo, la noche anterior habíamos estado en el cumpleaños de una compañera bueno, que también hoy es legisladora, digo, y nada, nos habíamos acostado medio tarde, y a la madrugada me acuerdo que recibí un llamado, digo, tengo la costumbre de dormir con el teléfono al lado de la cama, digo, y recibí un llamado que
era de mi hermano, que decía, fíjate lo que están dando en Crónica, un mensaje. Y prendimos ahí la tele y enseguida salió esa situación. Me acuerdo que le mandé un mensaje en ese momento al Cuervo y me contestó solamente, es verdad. Bueno, automáticamente se nos vino el mundo abajo, y con un compañero que estábamos ahí, Facundo Ballestero, nos fuimos rápidamente a la sede que nosotros teníamos de la Cámpora. Nos salió naturalmente, digo, a la sede que teníamos de la Cámpora, en la calle Piedra 610, 600, digamos, Capital Federal. Fuimos para ahí, y automáticamente empezaron a aparecer y aparecer compañeros, y era ya las 10, 11 de la mañana y había 500, 600 personas ahí, y ya ahí nos informaron que se iba a trasladar el cortejo a la Casa de Gobierno, porque como había sido en el sur, todavía no estaba claro esa situación, que se iba a trasladar, y bueno, ya fueron 2 o 3 días que prácticamente me quedé viviendo ahí en Piedras al 600, y que estuvimos participando de todo lo que fue ese día, la cola interminable hasta poder entrar, y al otro día tuve la suerte, digo, con un grupo de compañeros, de poder viajar a hacer la despedida también a Río Gallegos. Así que fue un momento muy, muy emotivo y que nos marcó, vamos, imagínate que 20 días antes habíamos estado en Río Gallegos hablando con él, y 20 días después estábamos en una caravana que salió desde el aeropuerto de Gallegos, como 8 o 10 kilómetros, no sé cuántos son hasta el cementerio, caminando hasta su destino. Que En bueno. esos días, Facundo, que estuviste durmiendo en la sede en Capital, ibas y venías, me imagino. ¿Tuviste contacto con Cristina? ¿La pudiste ver en esos trágicos momentos? Mirá, el único momento que pudimos verla a ella y a toda la familia fue cuando hicimos la columna de la organización, que entró, digo, una columna que entró de la misma manera que toda la gente que fue a despedirlo, digo, y ese fue el único momento, digamos. Después, cuando estuvimos en Gallego, en la caravana, nosotros íbamos rodeando el auto y también la vimos, porque era muy difícil que el auto pudiera pasar, porque la gente se abalanzaba y no quería tocar el auto, quería estar ahí, y ella y Máximo 2 veces tuvieron, creo que, bajar a pedirle a la gente que por favor deje pasar el auto, y ese fue el momento en que la vimos, pero no tuvimos digamos, una charla ni en ese momento, era un momento muy privado de la familia y de sus afectos muy cercanos, y nosotros éramos militantes políticos que obviamente teníamos todo el dolor en el alma, pero estábamos acompañando. Claro. Fue un momento que todos recordamos como terrible para todos nosotros, especialmente voy a decir para los peronistas, aunque debería ser para todos los argentinos. Ese momento, sin embargo, Facundo, creo que nos dejó ciertas enseñanzas, nos dejó el camino de la unidad, el camino de seguir a nuestra conductora, porque muchas veces pasa, ¿no?, que la tragedia nos une más. Estábamos todos juntos ahí, entre el dolor y las lágrimas. ¿Coincidís con eso que te digo yo? Con ese sentido de unidad que nos trajo. Sí, sin duda, digo, la salida, por eso digo que él tenía una mirada mucho más adelante, como también tiene Cristina, ¿no? De cuál es el devenir de la historia. Son esos cuadros políticos que perciben más allá qué es lo que está pasando. Digo, y sin lugar a duda, después del fallecimiento de él, se reconfiguró una unidad del campo nacional y popular, que nos llevó al triunfo contundente del 54% en el 2011. Que si uno, digo, tiene algo para achacarse de ese triunfo, es que él no lo haya podido disfrutar, porque lamentablemente se habrá quedado con el sinsabor de la derrota, como decía, con un mediático como de Narváez, y bueno, 2 años después, por acierto político, porque digamos, indudablemente lo que hubo en ese proceso fue el acierto de acá no hay que ir para atrás, sino que hay que profundizar el modelo, y se hizo esos 2 años la profundización, digo, con el tema de la ley de medios, con el tema de la Argentina Trabaja, bueno, con un sinfín de medidas que empezaron a movilizar y a, como siempre nosotros decimos, a poner mucho abajo para que eso mueva el círculo virtuoso que tiene nuestra sociedad, que es la esencia del peronismo. Digo, y que
construyó el triunfo contundente que se dio en el 2011, en un marco de unidad y de claridad de cuál era la etapa que venía. Sin duda. Sin duda, también las dotes de conductora estratégica de Cristina ya se estaban perfilando, se estaban mostrando hasta el día de hoy, que bueno, es lo que es para todos nosotros, ¿no? Vos para esa época, en lo personal, en tu militancia, estabas ocupando lugares de mayor responsabilidad, ¿verdad? Sí, en ese momento, digo, ya teníamos constituida la organización en la provincia de Buenos Aires, digo, con mucha claridad, y a mí me tocaba la tarea de ser responsable de organización de la cámpora en la provincia de Buenos Aires para el año 2011. Después, ya con el nuevo gobierno, digo, fuimos tomando otros niveles de responsabilidad. En el año 2000, en el año 2013, en la elección del año 2013, me tocó integrar alguna de las listas de diputados, y ya después se vino lo que fue el armado del PJ de la provincia de Buenos Aires, en el que Fernando Espinosa fue presidente del PJ en la provincia, y a mí me tocó ser secretario de Juventud del PJ de la provincia de Buenos Aires. Ese también fue una muy buena experiencia en la que pudimos construir con otro montón de compañeros, digamos, si querés, era una JP que venía de un muy buen trabajo digamos, de acumulación de lo que había llevado adelante como gestión José Otavi. Y a mí me tocó una etapa en la que nuevamente teníamos que reagrupar a todas las JPs que había en los distritos, y fue una instancia muy, muy buena, digo. En ese momento, ya también en el año 2014, me tocó ser subsecretario de Juventud de la Nación, digo. Entonces, eso también en términos personales, pero a todos los compañeros y compañeras con los que uno militaba, nos permitió también empezar a tener una mirada mucho más federal y de relación. Uno cuando está tan abocado al trabajo en una provincia, a veces pierde, como si lo estuviera en un municipio, pierde distancia y te estás ocupando todo el día de lo que le pasa a tus compañeros y compañeras más cercanos a tener. Bueno, la experiencia de haber sido subsecretario de Juventud de la Nación me permitió conocer, como se dice muchas veces, la Argentina profunda, todo y cada una de las provincias. Estuvimos recorriendo en ese año y medio, 2 años de gestión, estuvimos recorriendo todo el país, conociendo compañeros y compañeras de la juventud, de Jujuy, de Chaco, de Formosa, de Córdoba, de Santa Fe, de toda la Patagonia, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora. En el año 2014-2015, que es donde estamos ahora, en realidad siempre tuvimos enfrente esos enemigos que tiene el peronismo, que tiene el Movimiento Nacional y Popular, en alza, permanentemente al acecho, poniéndonos obstáculos, poniéndonos problemas. Avanza el año 2015, tenemos problemas económicos, sí, pero bien llevados adelante por la conducción de Cristina. El ministro de Economía era Axel. Pero bueno, sin embargo, esas fuerzas en el 2015 nos llevan a la derrota. A la derrota ante un energúmeno, como el que tuvimos de presidente hasta hace poco. Contame un poco los días previos, contame un poco la elección de diciembre de 2015, octubre de 2015. Bueno, fue una elección que se trabajó muchísimo, se trabajó prácticamente sol a sol porque se sabía lo que había enfrente. Lamentablemente nos tocó perder en un balotaje por una diferencia muy ajustada, digamos, no era quizás la diferencia que hubo en términos electorales no evidenciaba la manera tan sanguinaria que se manejó después Macri, digamos, sí lo evidenciaba en su persona, pero no estaba apalancado por un triunfo tan contundente como
como las medidas que tomó adelante. Imagínate que en lo que fueron los primeros 2 meses derogó, puso jueces de la Corte por decreto, derogó la ley de medios, disolvió el AFCA, bueno, en fin, digo, hizo absolutamente un sinfín de cuestiones que parecía que había sido un tipo que había ganado por 60 puntos y que la otra fuerza política había sacado 20. Y la verdad que ese proceso electoral también nos dejó una enseñanza, digo, porque nos tocó perder, aparte de la elección nacional, la elección provincial y Ah, muchos municipios donde el peronismo había gobernado históricamente. Digo, a mí me tocó en esa campaña estar trabajando muy fuertemente en el distrito de San Vicente. Y San Vicente siempre lo había gobernado el peronismo, y fue la primera vez que lo perdió a manos de Cambiemos, digo, y con todo lo que significa, ¿no? Está el general Perón en ese distrito descansando, digo, y la verdad es que hubo un proceso me parece a mí, de aprendizaje en el sentido de que no es, digamos, siempre se creyó, me da la sensación, o hasta ese momento, que con el aparato alcanzaba, digamos, o con que únicamente, que el peronismo era invencible, sobre todo porque habíamos hecho las cosas bien, digamos. Ahora, indudablemente, digo, quizás no contemplamos algunas situaciones que los medios de comunicación y el poder concentrado económico de la Argentina trabajaron muy bien y horadaron, digamos, la cabeza de muchos argentinos y argentinas que incluso lo llevó a votar contra sus propios intereses. Son los primeros que han sufrido los embates de este gobierno. Digo, lo que pasó con el gobierno de Macri fue no solo una estafa en términos de endeudamiento, digo, fue una estafa moral y ética al contrato social que el dirigente político tiene que tener con el pueblo, digamos. Se mintió en absolutamente todo. Se dijo que los trabajadores no iban a pagar ganancias y terminaron pagando más trabajadores ganancias que los que pagaban nuestro gobierno. Se dijo que, por ejemplo, que el fútbol para todo iba a continuar, lo primero que se sacó. Se planteó que no se iba a perseguir a nadie, digamos, y hoy estamos viendo con las causas de espionaje cómo importaron un modelo, así como pusieron CEOs en los ministerios, digamos, y Aranguren, que era el dueño de la Shell, terminó manejando el Ministerio de Energía, digamos, importaron un modelo a la política que la política no tenía, el modelo del espionaje. El modelo del espionaje es un modelo del sector privado, en el que las grandes corporaciones espían para ver qué tecnología tiene uno. Bueno, ellos lo trajeron al sistema político y la verdad que hizo mucho daño, apalancado también sobre una pata del Poder Judicial y una pata del Poder Mediático. Si uno ve qué es lo que hicieron o lo que intentaron hacer con C5N, por ejemplo, digamos, no dista mucho de lo que pasó con Papel Prensa. Digamos, trataron de quedarse a través del avallazamiento de los derechos de quienes eran sus propietarios, de quedárselo apretando judicialmente, digamos, en aquel momento obviamente en una sala de tortura, pero en estos tiempos, digamos, adecuaron los medios para quedarse con un medio de comunicación que no le era afín a ellos. Entonces, fue un proceso también de aprendizaje del peronismo. Y como bien dijiste, no solamente el daño que hicieron en esos 4 años a la nación, sino específicamente también la gobernadora dejó devastada la economía endeudada de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos lo tenés que saber mucho mejor que yo. Contame específicamente la provincia de Buenos Aires después del desastre macrista. Imagínate esto, en primer lugar, lo que hizo fue resignar el presidente puntos de coparticipación federales para dárselo a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Le transfirió la policía a Larreta y le dio todos los recursos nacionales para poder administrarla. Eso, digamos, no solo genera más desigualdad en una Argentina que ya era desigual, digamos, la ciudad más rica pasaba a tener más recursos en desmedro de todas aquellas provincias que históricamente habían sido postergadas. Digo, pero más allá de eso, en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, imagínate esto, digo, vos lo sabéis, lo conocéis, todos los matanceros, 2 hospitales que estaban prácticamente para empezar a atender a la gente. Bueno,
hubo una decisión política de que eso no ocurriera, hubo una decisión política de quitarle la inversión, y digo, con tanta hazaña, que a uno de los hospitales lo dejaron a la buena de Dios, y cuando se pudo volver a ingresar, estaban todos vandalizados. Digamos. Entonces, y no solo en La Matanza, pasó en Esteban Echeverría, pasó en Ituzaingó. El nivel de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, digo, dolarizaron toda la deuda. Todos los vencimientos que nosotros teníamos en pesos, ¿no? Los pasaron a dólares, acortando también los plazos de esos vencimientos. Es decir, dejaron una provincia atada de pies y manos, digamos que te diría que se sometiera a el sistema político que habían desarrollado en la ciudad de Buenos Aires. Una provincia, digamos que es pujante por historia, que tiene cultura, que tiene un montón de cosas, la han dejado, si querés, o han pretendido domesticarla al sistema de la ciudad de Buenos Aires, digo. Y eso se ve en el desastre que han hecho también en el sistema educativo. Digo, lo que ha pasado en la escuela de Moreno, digo, no, fue una casualidad que no haya pasado en muchos lugares más. Y es totalmente un abandono y desidia. Vos imaginate que cuando Axel y sus funcionarios accedieron a los ministerios y al gobierno, digo, encontraron ministerios en los que los ministros no venían, atendían en la capital federal. Digo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no estaba en la casa de gobierno de la provincia ejerciendo su función, atendían las oficinas que el Banco Provincia tiene en la ciudad de Buenos Aires, y después sobre la avenida Libertador, en el museo ese que le había prestado la reta. Entonces, una desidia y un desprecio por el pueblo bonaerense que cuesta todavía ponerlo de pie, pero bueno, estamos trabajando en ese camino. Tal cual. ¿Sabes, Facundo? Yo no quisiera dejar el tema de algún proyecto de ley en el que estás trabajando, el proyecto de las asociaciones civiles, tan importante para la provincia de Buenos Aires. Quisiera aprovechar para que nos cuentes un poquito también sobre eso. Bueno, mirá, es uno de los sectores más afectados también por el gobierno de Vidal y de Macri. Y yo lo decía cuando me tocó defenderlo en el recinto, para quienes somos peronistas, digamos, ahí se ve de pleno la comunidad organizada. Son instancias organizadas del pueblo que tratan de trabajar para el bienestar general. Entonces, lo que buscamos hacer en el proyecto es empoderar a todas estas instituciones y darle herramientas no solo para que puedan desarrollarse, sino también para que puedan defenderse ante gobiernos como los que tocaron los últimos 4 años. Entonces, conseguimos la inembargabilidad y la inejecutabilidad de sus bienes, conseguimos que también puedan acceder a pedir, si no tuvieran un bien inmueble, puedan pedirle a la provincia que les dé el uso precario de esos bienes. Conseguimos también que el Banco Provincia sea el banco rector en todo lo que tiene que ver con las cuentas de estas asociaciones, y algo que para mí es muy importante, diferenciarlos del mundo privado. ¿Por qué? Porque históricamente a este tipo de instituciones el Estado las ha abordado de la misma manera que a una sociedad comercial. Entonces, se le exigía cumplir los mismos requisitos a los que no lucran de aquellos que lucran. Digo, y eso, para los peronistas es básicamente injusto. No podemos permitir esa injusticia. Entonces, lo que este proyecto viene a hacer es poner de manifiesto que no es lo mismo aquellos que lucran que aquellos que no lucran, y que el Estado tiene que abordarlo de manera distinta. Así que un poco se trabajó de esa manera. Digo, y es un proyecto que, si bien lo venimos trabajando desde el 2017, recién con este gobierno lo estamos pudiendo sancionar esta ley, y es el primer paso. Digo, me parece importante también porque los 4 años de macrismo nos obligaron a todos los peronistas, digo, y ahí Cristina tuvo una mirada estratégica en el que ella comprendió, digamos, por el conocimiento pleno que tiene de nuestro pueblo, que en esta etapa ella, digamos, muchos de nosotros entendíamos que tenía que ser presidenta, y ella nos enseñó que podía dar una muestra más de generosidad para que otro compañero sea el que le toque llevar el tránsito de gobierno en esta etapa, y eso permitió también incorporar, digamos, a compañeros y compañeras como quienes hoy presiden la Cámara de Diputados de la Nación, el compañero Sergio Massa, digamos,
con Máximo, que es presidente de bloque, en fin, una reestructuración de la unidad del peronismo que nos permite de nuevo estar al frente del gobierno, gobernando para los sectores que más lo necesitan y que nos permitió ponerle un freno al macrismo, que si uno se acuerda, en el año 2016 decían que venía para 8 años. Entonces, la mirada estratégica y generosa de Cristina y de otro montón de dirigentes hizo que el peronismo se aglutine nuevamente para ponerle un freno a eso que estaba devastando a nuestro país y a nuestro pueblo. Sin duda. Una última cosa, un último tema, Facundo, antes por supuesto, de agradecerte desde ya que estés acá, que estemos conversando. Me gustaría que tengas una reflexión para los compañeros que van a mirar esto, para los jóvenes y para los grandes también. En estos tiempos de pandemia, de militancia virtual, un mensaje tuyo, un mensaje para los jóvenes militantes especialmente. Mirá, esta pandemia nos obliga a repensarnos como sociedad, digamos, ¿no? Ha quedado demostrado que hay un sistema que no anda en el mundo, digamos, que es un sistema que genera muchas desigualdades, y la pandemia lo pone de manifiesto. Digo, hay una vocación solidaria en nuestro pueblo, el pueblo argentino, que creo que es por ahí el camino y es lo que tenemos nosotros que seguir demostrando, es decir, que sectores que tienen bajo nivel de riesgo en términos de su vida, ¿no? Digo, alguna persona saludable de 30, 40 años, la verdad es que el virus en muchos casos no lo afectaría directamente, pero se preserva para preservar a los adultos mayores, deja digamos, entonces ese nivel de solidaridad me parece que es lo que hay que apuntar y sobre lo que tenemos que reconstruir el paradigma que viene, planteando que temas también de nueva agenda, hay que estar muy atento a la cuestión ambiental, digamos, todos los dirigentes políticos y el pueblo en su conjunto tiene que estar mirando esta etapa que viene, qué es lo que vamos a hacer con el ambiente, cómo nos vamos a comportar nosotros con esta situación. El tema del género también me parece que es una cuestión que irrumpió en la agenda política y en la agenda social hace poco tiempo en términos históricos y que llegó para quedarse y para seguir profundizándose. Entonces, me parece que la pandemia es un momento para repensar todo esto y relanzar no solo un gobierno, sino una agenda programática de un nuevo paradigma social que tiene que construir nuestro país inserto en la comunidad de las naciones, ¿no? Digamos, con nuestros saberes, con nuestros conocimientos, pero planteándole también cuál es el modelo que nosotros entendemos de justicia que tienen que tener las sociedades. No puede ser más que, como pasó en Europa, tenga que estar el sistema eligiendo quién se muere y quién no, porque hay uno que tiene respirador y otro no. Digo, por suerte, digo, por decisión política de nuestro presidente, la Argentina entrando en una cuarentena temprana, por llamarlo de alguna manera, hoy el sistema sanitario no está colapsado y desbordado. Pero imagínate la injusticia que es eso, que un médico tenga que definir, este muere y este sigue viviendo porque tengo solo un respirador y hay una lista de espera. Bueno, eso es lo que me parece que tenemos que tomar como enseñanza y empezar a pensar qué es lo que pasa que si uno mira el mundo, son los grandes centros urbanos los que están teniendo este problema. ¿Por qué? Digamos, y miramos la Argentina, tenemos un país medianamente que está en fase 4 y fase 5, y un conurbano y una ciudad de Buenos Aires que está, bueno, en fase 1. Pensar de qué manera, cuáles son los nuevos desafíos para descomprimir un poco las grandes ciudades. Digo, tiene que haber una nueva mirada de cómo vivir y cómo abordar el tema. Digo, me parece que hay un trabajo también muy importante que se está haciendo con el tema de la alimentación, de cómo se empieza a ver de qué manera los productos que consumimos son sanos. Digo, ahí hay un trabajo importante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el compañero Nahuel de Valle, que viene planteando las colonias agrícolas. Digo, me parece que todo lo que viene en el post-pandemia tiene que ver con eso, con repensar cómo va a ser nuestro país y el mundo en los próximos 20, 30, 40 o 50 años. Digo, es un punto de inicio y hay que pensarlo en ese sentido. Muy bien, por último, Facundo, voy a aprovechar. Mirá, yo
Tengo un libro, este libro, Sí. me llevó unos cuantos años hacerlo, a mí se llama Memoria de la Juventud Peronista. Voy a guardar uno para vos, para cuando te vea, y uno para Catriel, que anda por ahí, pero ayer estuvimos conversando, así que yo no puedo salir si no me ofrecería llevarlos, pero en algún momento nos vamos a cruzar, o si alguno se da una vuelta por acá, los tengo reservados, uno para cada uno. Y no me queda más que darte otra vez las gracias. Espero que nos volvamos a encontrar en otra entrevista, porque ha sido muy, muy, muy lindo conversar con vos. Bueno, te agradezco mucho por el libro, te agradezco a vos, y quiero destacar esto, que es muy importante lo que vos hacés, porque a muchos y muchas, digamos, nos interesa también escuchar cuál es la perspectiva que tienen compañeros y compañeros que han dejado su vida en el movimiento nacional y popular y que son, entre comillas, héroes anónimos. Si no hay un canal como el que tenés vos para visibilizarlo, mirá, yo en La Matanza integro con otros compañeros el espacio del Ateneo Néstor Kirchner, ¿no? Digo, y está Mira, que es subsecretaria de Derechos Humanos del municipio, Cuqui, Sergio Romano, que es consejero escolar, digo, bueno, Carlitos Cuevas, Juan Quinodó, digo, pero también tenemos compañeros como Luis Lata o Miguel Vampini, que son parte de esto. Y yo les pasé el video de la historia del peronismo el otro día, y la verdad es que todos quedamos enganchados en esta lógica, digo, Jorge. Por eso es muy importante, digamos, lo que vos hacés, porque digo, Rodolfo Bosch decía que la historia de los pueblos, o que la derecha trabajaba para que los pueblos no tuvieran historia, digo, ¿no? Y que cada lucha parecía que había que arrancarla de cero. Bueno, digo, me parece que este aporte que vos haces al campo nacional y popular es esencial para que las luchas no arranquen siempre de cero. Mirá qué bueno lo que estás diciendo. En la primera hoja del libro dice: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan, la historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo, Rodolfo Walsh. Acertaste, le diste sin saberlo te lo dije, y me parecía que lo que estabas haciendo tenía mucho que ver con eso, así que agradecerte a vos por eso. Tal cual. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Gracias.